ahorita hablarles porque creo que todos en algún momento, cualquiera de los escenarios que estemos ejerciendo, vamos a tener que manejar estos residuos hospitalarios. Entonces, para hablar de los residuos sólidos, lo primero que tenemos que hablar es de la gestión de estos residuos. ¿Cuáles creen ustedes que son los pasos de la gestión adecuada de los residuos? La separación, ¿qué más? ¿Usted lo separa ya? No. Vamos mirando entonces. Son muchos pasos, inclusive tanto desde los pasos que se ejercen individualmente como administrativamente por el ente que regule el manejo, la gestión de los residuos. Y vamos a ver que a pesar de que se tiene una metodología, muchas veces, o más bien decir, la mayoría de las veces fallan los métodos y las acciones. De hecho, pues, si no fuese así, hoy por hoy no tendríamos una situación crítica con la generación de los residuos. Ahorita vamos a ver algunos de los aspectos que tienen que ver con el manejo o con la transformación, que inclusive en muchas partes del mundo han fracasado, hasta en los países más desarrollados. Y esto es debido a que en alguno de los puntos de las fases del manejo de los residuos se está haciendo algo mal. De lo primero es la generación de los residuos. A partir del consumo se generan unos residuos, se debe dar una segregación, una separación, como lo estaban diciendo ustedes, y se debe clasificar, después de separados los subproductos de esos residuos, para poder generar un almacenamiento temporal, una recolección posterior, un almacenamiento intermedio que permita un transporte interno, inclusive en el sitio donde se van a extraer estos residuos. Debe haber otro nivel, otra separación adicional, un tratamiento interno y el almacenamiento final para la disposición final de los residuos. Esa disposición final puede ser transformación, compostaje o incineración, y tiene que ver con el tipo de sistemas de vertimiento, que ahorita lo vamos a ver. Primero entonces tendríamos que definir qué es un residuo. ¿Cómo definirían ustedes un residuo? ¿Cómo? Un sobrante de algo. Y en este caso sería un sobrante de qué? De consumo. Listo. Vamos a ver que los residuos, para su definición, o más bien la definición debe ser muy clara para poder gestionar esos residuos. Entonces, un residuo se define como cualquier objeto material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido, gaseoso, ya habíamos hablado en la clase anterior de los residuos líquidos, resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que quien lo genera, que es el generador, lo abandona, rechaza o entrega, y que puede ser susceptible o no de aprovechamiento. Eso dependerá de la conformación de ese residuo para determinar si es susceptible o no de ese aprovechamiento o transformación en un nuevo bien que tenga un valor económico o que requiera una disposición final. Los residuos sólidos entonces se van a definir o se van a clasificar en aprovechables y no aprovechables. Igualmente se consideran como residuos sólidos otros que provienen del barrido, de la limpieza de las áreas de vías públicas, el corte de césped, normalmente el manejo de las áreas verdes en las ciudades también se consideran residuos. Entonces, vamos a definir y divulgar lo que
se considerarán dentro de otro tipo de residuos. En el caso de las recetas de origen humano se consideran dentro de los residuos líquidos y ya pues vimos cuáles eran los manejos que se le daban a estos residuos. También se comprende la misma definición de basura, los desperdicios, desechos, cenizas, ya decíamos los elementos del barrio de las calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios, y ahí vamos a centrarnos en que estos ya tienen un manejo diferente, y también los residuos de las plazas de mercado, entre otros. Hablábamos también en algún momento, cuando hablamos de pérdidas y desperdicios, que los residuos de las plazas de mercado, muchas veces la mayoría de estos residuos son productos que todavía no son considerados como basura y que en algunos casos podrían ser aprovechables. Dentro de los residuos convencionales, entonces tenemos los objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que por su naturaleza o el uso o las características que tengan estos productos, de su consumo, contacto con otros elementos, hay una cosa muy importante acá, y es que si hay un elemento dentro de los residuos que ha tenido algún contacto con un elemento que ponga en riesgo la salud de las personas o de los animales, se considerará un residuo especial. Entonces, por eso, ustedes ven que inclusive en muchos de los sitios se separan productos que podrían ser aprovechables, pero que ya están en contacto, al estar en contacto con otros elementos, se considerarían como residuos especiales. Y dependerá de eso, entonces, establecer esa categoría de peligroso o no peligroso para esos residuos. En el caso de los convencionales, son todos aquellos elementos que no hayan tenido contacto con estas sustancias y que puedan llegar a manejarse como residuos convencionales. Mientras que los residuos especiales, entonces, como les decía, pueden ser los mismos residuos de por sí o los contenedores, empaques o elementos que hayan tenido contacto con estos residuos especiales. Entonces, los residuos especiales se consideran aquellos objetos, elementos o sustancias que se abandonan, se botan, se desechan, descartan o rechazan y que por su naturaleza, uso, contacto, que era lo que mencionábamos, cantidad y concentración o las mismas características del producto pueden llegar a ser o a tener las características de infeccioso, tóxico, combustible, inflamable, explosivo, corrosivo, radioactivo, reactivo o volatilizable. Cualquiera de estas características o adjetivos convierten a estos productos a estos residuos en residuos especiales, porque cualquiera de estas características establece un riesgo para la salud humana, para la salud animal o para la salud ambiental. Entonces, esto es lo que hace o genera la categoría de residuo especial. Y les decía que todos los elementos, no solamente estos residuos, sino todos los elementos que hayan tenido contacto con esas sustancias, en el caso de los envases, empaques, embalajes, que hayan estado en contacto con esos residuos, también se deben considerar residuos especiales, y muchas veces eso no es considerado de esa manera. Pasa muchísimo con los envases de los agroquímicos, que la gente en el campo los ve muy atractivos, o sea, son muy bonitos, me sirve el termo para el chocolate o la cajita para llevar el almuerzo, y eso es más frecuente de lo que nos imaginamos. La gente en el campo ve esos diseños súper atractivos, los juega, los lava y los vuelve a utilizar. Entonces, una de las recomendaciones que se hace para el manejo de estos residuos y la capacitación a las personas en el manejo de estos residuos es que estos envases se rompan o se perforen en varias partes para que no sean utilizados de nuevo por las personas. Entonces, porque olvidamos que el material de por sí sigue siendo un residuo peligroso, a pesar de ser simplemente el envase o el empaque de los productos. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y el manejo que se debe hacer, la capacitación que se debe dar a las personas en el campo, de qué se debe hacer cuando se desecha o se acaba un producto de estos y se debe desechar este residuo para que no sea reutilizado.
Entonces hablábamos del primer paso, que era la separación en la fuente. Es como la primera clasificación que se hace de los residuos. Y esto es muy importante porque normalmente nosotros confundimos los conceptos. Todo el mundo habla de separación como si fuera lo mismo que reciclar. Entonces, usted recicla. Yo reciclo, no reciclo, usted recicla. Todos van a decir que sí. Y eso es mentira, porque nosotros no reciclamos, nosotros separamos. ¿Qué es reciclar? ¿Cómo definirían ustedes la palabra reciclar? Transformar. ¿Ah? Transformar, por acá escuchaba yo, transformar, esa es una muy buena forma de definir el reciclaje. Entonces, la transformación es una forma de reciclar, pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad, que el reciclaje involucra, hay dos palabras que se pueden confundir, la reutilización y el reciclaje. ¿Cuál es la diferencia? Que en la reutilización yo vuelvo a utilizar el producto sin hacerle una transformación, mientras que en el reciclaje hay una transformación. O sea, el producto debe someterse a, sobre todo, o a principalmente intervenciones de tipo industrial para esa transformación, y eso es lo que llamamos reciclaje. O sea que el concepto de reciclaje lo hemos utilizado más de pronto hasta ahora. Lo importante es que a partir de ahora entiendan y lean muy bien en el parcial cuando se está hablando de reciclaje a qué se refiere. Porque una cosa es reciclar, otra cosa es reutilizar. Y dependiendo del contexto de la reutilización o del reciclaje, dependerá también el riesgo que se presente en el producto. Y les dejo ahí el tema de si las canastas de huevos se pueden reutilizar o reciclar. Se deben reciclar. No se deben reutilizar, se deben transformar o inclusive unas campañas de FENAVI que dicen rómpela o destruir la canasta para hacer ella para que no sea utilizada nuevamente en la comercialización de huevos. Entonces, que ese material se pueda transformar y posteriormente se pueda reciclar. ¿Por qué no se puede reutilizar? Es un material poroso, es un material susceptible de crecimiento bacteriano. Imagínense todas las enfermedades que me pueden llegar a mí. Pensemos en el camino en esa canasta de huevo. Pero acuérdense que el huevo es poroso. Y de todas maneras yo debo evitar cualquier tipo de contaminación en contacto con el huevo. Entonces, pero ojo, vos decís que con el huevo, ¿y será que no es un riesgo también para las granjas? Imagínense que a mí me lleguen canastas, pensemos un momentito en el trayecto que puede tener una canasta de huevos. Digamos que yo en la granja del CES utilizo una canasta nueva, se vende y la persona que compró los huevos la tira al chute primero, la tira al chute de basura del edificio. Y ahí se va con toda la basura mezclada sin hacerle ningún manejo a la canasta. De ahí llega el reciclador y separa la basura de las canastas y va y las junta todas. De ahí, quién sabe dónde, en qué sitio se almacenarán esas canastas por parte de un reciclador o qué contactos o qué elementos pueden estar en contacto con la canasta. De ahí van a un sitio donde se venden, se comercializan. Un productor de huevo la compra más barata que la nueva y empaca los huevos. La lleva a la granja. ¿Cuántas enfermedades pueden ingresar a la granja? Primero, para que pueda afectar a las aves. Y segundo, ¿cuántos contaminantes pueden estar en contacto con ese nuevo huevo? ¿Cierto? Entonces, el riesgo es inminente, porque si fuera otro tipo de material que uno pudiera lavar, desinfectar, pero es que la canasta es porosa, es un material que fácilmente puede tener crecimiento, inclusive fácilmente podríamos hacer un trabajo de validación de qué tanta cantidad de microorganismos pueden haber ahí. Entonces,
se debe destruir para que ese material se pueda servir o para hacer otro tipo, o nuevas canastas o otro tipo de elementos. Al final son subproductos del papel, ¿cierto? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, esa parte de la separación va a ser importante que de ahora en adelante no hablemos de reciclaje, sino de separación en la fuente, que es precisamente lo que nosotros tratamos de hacerlo hace mucho tiempo y que seguramente muchos nos hemos preguntado. Yo separo y cuando llega el camión de la basura, todo se va al mismo sitio. Entonces, ¿qué pasó con la separación? O sea, ¿sirvió o no sirvió? A excepción de algunos municipios que desde aquí son el oriente antioqueño, de La Ceja, del Carmen, La Ceja, del Retiro, bueno, en el oriente antioqueño, algunos municipios como La Ceja, el Carmen, creo, el Retiro, han sido ejemplo en el manejo de residuos hasta el punto de que ellos tienen recolectores específicos para ciertos días. O sea, los lunes se recoge los residuos orgánicos, los martes los reciclajes y así. Y eso ha permitido que realmente haya un trabajo en equipo entre el que genera el residuo, que es el usuario, y el manejo adecuado de los rellenos sanitarios. ¿Cómo? ¿En dónde? En Marinilla, en los límites de reciclaje, por ejemplo. Entonces, miren lo importante que es ese trabajo en equipo, porque en Medellín nos quedan muchas dudas, porque todo va al mismo carro. Y bueno, puede que alguien diga, no, es que allá en Pradera llegan en las bolsas distintas y es más fácil separarlo, pero obviamente hay un riesgo de mayor contaminación, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en cuenta. Y a partir de la separación, pues también aumenta la probabilidad o la posibilidad del aprovechamiento de los residuos. El aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través de la gestión adecuada de residuos, los materiales que se recuperan se pueden reincorporar al ciclo económico, como lo decíamos, a través de la reutilización o a través del reciclaje, a través también de la incineración, que ahorita vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con los residuos biológicos y hospitalarios, que en algún momento fueron utilizados como combustible para empresas incineradoras o empresas de transformación como las cementeras. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Para generación de energía, en algunos casos generación de compostaje, que lo podríamos hacer inclusive nosotros mismos desde nuestras casas, en algunos casos, y cualquier otra modalidad que pueda llevar a mejorar los beneficios sanitarios, ambientales y económicos que pueden tener un buen uso de los residuos. Ustedes ven que siempre que hablamos de salud pública tenemos que hablar de un marco legal que establezca unas condiciones básicas para que lo que se establece dentro de cada tema, por ejemplo, el manejo de los residuos, tenga una regulación que se deba cumplir. Y algunas de las regulaciones, porque había muchísimas más que de pronto no son competencia nuestra, porque nosotros no somos ingenieros ambientales, nosotros somos médicos veterinarios, pero las más importantes que deberíamos conocer en caso tal de tener la administración o de una clínica veterinaria o de una finca, como los elementos más importantes se recogen en, ya saben ustedes, en la ley novena del 79, que es el código sanitario o el código o la ley de salud pública, el código sanitario nacional establecido por el Ministerio de Salud. Hemos hablado muchas veces del decreto 3075 y de la resolución 2674, todo lo que tiene que ver con las actividades de fabricación de alimentos, que incluye también el manejo de residuos en esa fabricación, y otras normatividades más específicas que están relacionadas con el manejo de residuos, que son el decreto 605 de 1996, establece el régimen de servicios públicos donde para las ciudades se establecen todas las condiciones de aseo, recolección y disposición y aprovechamiento de los residuos. El Código de Policía, en el capítulo 2, establece también unas condiciones especiales sobre la disposición y el buen manejo de los residuos
en zonas urbanas, y algunos otros documentos legales, como el decreto 1713, que reglamenta las leyes 142 de 1994, las 632 del 2000 y las 689, en todo lo relacionado con la prestación de servicios públicos de aseo en los municipios, en las ciudades, y asimismo también el decreto ley 2811 del 74 y la ley 9 del 93 con relación a la gestión integral de residuos. Yo les menciono esto y les queda ahí para que ustedes en algún momento, si lo requieren, sepan a dónde recurrir, pero yo nunca les pregunto normatividad. El decreto, acuérdense que de pronto eso lo vieron con Ramón. Un decreto es como la herramienta que reglamenta. O sea, la ley es todo lo general sobre una disposición. En el caso de estas leyes, por ejemplo, estarían como todas las disposiciones sobre el manejo de los residuos. Y los decretos son los que me dicen cómo se debe cumplir esa ley. Por ejemplo, cuando hablamos del título quinto de alimentos, la ley 9 del 79, la ley decía las condiciones básicas sobre el manejo de alimentos, pero el decreto 3075 es como el que me dice qué es lo que tengo que cumplir, es como el que reglamenta el cumplimiento de la ley. ¿Listo? Y la resolución puede ser, está en menor rango y puede ser un complemento o una modificación puntual de un decreto, pero no puede derogar el decreto. Bueno, lo curioso es que habiendo o existiendo tanta información, y pongo por ejemplo la última modificación que se hizo, que fue la resolución 2184, antes de esta resolución había una categorización de la separación de residuos mucho más amplia y más difícil de cumplir, y ahora sigue siendo complicado el cumplimiento. Pues se trató de solucionar un poco con esta resolución 2184 en las tres canecas que conocemos hoy en día, que son la negra, la blanca y la verde. Creo que todos sabemos qué se echa en cada uno. En la verde es todos los residuos orgánicos, en la negra todos los elementos que estén de pronto hayan estado en contacto con residuos y no se puedan manejar de manera diferente al residuo sanitario, y en la blanca todo lo que tiene que ver con el reciclaje. ¿Sí? Lo que les decía era que habiendo tanta información, una de las grandes preocupaciones de salud pública es el manejo o la utilización de los residuos de los rellenos sanitarios o de los botaderos. Todavía existen muchas ciudades en Colombia que no hay rellenos sanitarios, que debería ser como lo más adecuado, sino que existen botaderos de basura a cielo abierto. El primer relleno sanitario que existió en Medellín se estableció a principios de la década de los 80, que era la curva de Rodas. No sé si han oído hablar de la curva de Rodas en la vía Medellín-Bogotá, en la autopista Medellín-Bogotá. Y ese era un relleno sanitario que se había establecido para durar hasta el año 2000. Y ese relleno sanitario dejó de funcionar alrededor del año 96-97. Inclusive creo que un poco más del 2000 se había establecido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo establezco una proyección del uso de un relleno sanitario? O sea, cuando se establece y se construye el relleno sanitario y se planifica determinada cantidad de tiempo, es porque de acuerdo al uso y al buen uso del relleno sanitario, ese relleno sanitario debe cumplir con ese tiempo. ¿Qué está pasando ahorita con Pradera? Pradera estaba considerado funcionar de manera adecuada hasta el año 2030 y hace más o menos 5 años empezó a colapsarse. ¿Por qué se colapsan los rellenos sanitarios? ¿Por qué creen ustedes que se colapsan los rellenos sanitarios? Porque no compacta bien. ¿Por qué no compacta bien? ¿Por qué? Pero no será culpa del generador.
de que no estamos haciendo una buena separación y estamos mandando al relleno sanitario una cantidad de elementos que no deberían ir al relleno sanitario y que no se van a descomponer. Pero eso no es un problema de Colombia solamente. Si ustedes van a mirar en Estados Unidos la cantidad de rellenos sanitarios que han colapsado y que ya no se encuentran sitios donde establecer un nuevo relleno sanitario. ¿Y cuál es el problema? Que entre mayor sea el tamaño de la ciudad, mucho mayor es el problema en el tema de un relleno adecuado. Creo que esa gestión que se ha hecho en el Oriente Antioqueño ha podido demostrar inclusive que el buen uso o el buen manejo de esa separación ha dado una mayor vida útil a los rellenos sanitarios del Oriente. Inclusive, hace poco se estaba hablando de que como ya Pradera no era capaz con la basura de Medellín, se estaban contemplando diferentes opciones, inclusive llevar la basura de Medellín hasta el Valle del Cauca. O sea, es unos niveles de preocupación muy altos. Entonces, llevarnos la contaminación a otros sectores y afectar, porque entonces, ¿qué pasa ahí? Aumenta la cantidad de residuos que tengo que recibir, o que para lo cual está planteando o planteado en la vida útil de un relleno sanitario. Y por dinero o por negociaciones, pues alguien puede decir, listo, se lo recibo, pero ¿cuánto tiempo le va a disminuir la vida útil a un relleno sanitario? Entonces el problema desde donde radica, creo que radica desde nosotros. Cuando hablamos de los problemas de salud pública, acuérdense que hemos hablado de que la salud pública no es un problema de los demás o del Estado, o que no nos concierne a nosotros. Nosotros, si cada uno de nosotros somos conscientes de la separación, creo que todos vamos a sumar en el efecto de lo que puede llegar a tener que los rellenos sanitarios puedan durar más tiempo. ¿Qué efecto puede tener para el medio ambiente que un relleno sanitario no dure lo que debe durar? Que tenga que recurrirse a otro espacio que también tenga un impacto ambiental para poder echar los residuos que no nos cabían en otro lugar. Entonces, por eso es muy importante hacer una reflexión sobre el manejo de los residuos. ¿Cuáles son los impactos en salud pública o los riesgos generados por el manejo de residuos? Pues son muchísimos. El principal, y que lo vamos a ver en la próxima clase en la parte de control de plagas, es la proliferación precisamente de vectores, de plagas y enfermedades. Yo no sé si los que son de Medellín conocen la historia de Medellín, antes de la curva de Rodas donde se echaba la basura en Medellín. ¿Ustedes han pasado por Moravia alguna vez? Moravia se ve como una montaña, pero no es una montaña natural, es una montaña de basura. Pero es que ese era el relleno sanitario, el de la curva de Rodas. Pero Moravia fue antes de que existiera el primer relleno sanitario que era la curva de Rodas, existía el botadero de basura, era un botadero de basura a cielo abierto. Y era Moravia, y ustedes, si de pronto se paran en la autopista y lo ven, es una montaña que no es una montaña, no es un cerro tutelar de Medellín. Es una montaña de basura que se creó por muchísimos años de depositar basura de Medellín allí. Y que posteriormente los asentamientos urbanos de la migración fueron generando allí sitios de habitación y se fue habitando con los riesgos que eso tiene, porque inclusive todavía usted va a Moravia, pues ya se hizo una biblioteca, se hicieron algunas mejoras urbanas de la ciudad, pero usted va a Moravia y todavía ve desfogues de gas, y la gente utilizaba el gas que salía del basurero para cocinar, o sea, a ese nivel. De una montaña que no era una montaña natural, sino que es una montaña de basura creada antes de los años 80 y que todavía persiste, qué cantidad de cosas habrá allí cuando no se había sido ningún tipo, pues si hoy es difícil tener separación, imagínense lo hace 40 años. Después de que se eliminó el botar la basura a Moravia, pues se creó en la curva de Rodas con la historia
basura que ya les comenté, y después el botadero de basura de Pradera, que es en Porce, eso es en la zona entre Barbosa y Don Matías, al lado del río Porce, y que en ese momento ya está colapsado y que no se sabe qué puede ocurrir. Inclusive, hubo un tiempo que estuvo funcionando un relleno sanitario por el lado de la vía Liconia, San Antonio de Prada, más arriba, y por condiciones ambientales se tuvo que cerrar, o por el impacto ambiental que tenía ese relleno, se tuvo que cerrar a pesar de que era un relleno sanitario que se estaba manejando de manera adecuada. Entonces, la cantidad de contaminantes o de generación de enfermedades para la población humana, animal y ambiental está en la proliferación de vectores, enfermedades, precisamente cuando son botaderos a cielo abierto, como les comentaba el de Moravia y todavía en muchos municipios existe, que es todo ese impacto ambiental de la generación de ecosistemas para que proliferen roedores y otro tipo de animales que pueden llegar a generar transmisión de enfermedades. La contaminación de los cuerpos de agua, porque ¿qué elemento genera las basuras que pueden ser contaminantes? Los lixiviados. ¿Y qué son los lixiviados? Los lixiviados son la parte líquida que emana de las basuras, sobre todo de los residuos orgánicos que tienen mayor componente de agua y que pues, recoge todos esos contaminantes. Y esos contaminantes pueden ir a las fuentes de agua generando contaminación. La contaminación atmosférica, los gases generados, acuérdense que la descomposición de la materia orgánica genera gases. La contaminación también de los suelos. Y pues imagínense también otra cantidad de problemas como puede ser la salud mental y los problemas paisajísticos y de riesgo. O sea, imagínense que uno en determinado municipio pues consigue un lugar para vivir fuera de la ciudad, para alejarse de la contaminación, y de repente al otro lado empieza uno a ver movimiento de carros y de camiones porque van a hacer un relleno sanitario y empiezan a ver que le depositen ahí la basura. O sea, eso también tiene un efecto sobre la salud mental y lo que puede ocurrir con las poblaciones a las que les van y les depositan la basura cerca de los asentamientos humanos, como puede llegar a generar esta transformación de la salud mental. Si nosotros hacemos un buen manejo de los residuos, ¿qué beneficios puede ser para tener? Fuera de disminuir ese impacto de todos estos problemas que mencionábamos acá, pues obviamente vamos a tener otros beneficios, como pueden ser la conservación de los recursos. Lo que les decía, es muy fácil hacer un compostaje. ¿Quiénes de ustedes compostan? Nosotros, profe. ¿Ustedes dos? Sí. Claro. Esperaba que fuera más gente y motivarlos, porque compostar es muy fácil. Yo sé que a veces, pero es que yo vivo en un apartamento muy pequeño. Pero huele muy maluco. Si huele maluco, si usted lo maneja mal. Entonces, si le huele maluco es porque lo está manejando de manera inadecuada. Pero es muy fácil si uno tiene, pues, obviamente, tiene que tener infraestructura y los que tengan de pronto una zona verde o un balcón amplio, un lugar donde lo puedan hacer, inclusive, eso puede servir para sembrar plantas aromáticas, otro tipo de cosas. Con dos canastas de estas perforadas, canastas plásticas, se hace fácilmente un compost. Pueden utilizar tierra de camote con lombriz californiana. En algunos casos pues, se puede utilizar un poco de gallinaza bien compostada para que no huela. Y hacer el compost más o menos parecido a lo que hablamos del compost de gallinas con la materia orgánica que se vende en la casa. Y podría adicionarle lombriz californiana para acelerar el proceso. Todo ese producto, sobre todo cuando tenemos lombriz californiana, cae a la otra canasta, que puede ser una canasta sin perforación, y eso es humus o es tierra de capote que usted no puede utilizar en el jardín. Y todo lo que sea orgánico usted lo separa en una bolsa aparte y todo va a ir al compost. Entonces miren que es fácil hacer un buen compostaje. Entonces, es una de las recomendaciones que se podría hacer, ya que el manejo apropiado de todos esos residuos generados, las materias primas, va a permitir, obviamente,
suelos o la utilización de estos recursos como elementos de abono o de mejoramiento de la tierra, en el caso tal por ejemplo de sembrar algunas plantas que puedan mejorarse a partir de la recuperación del material orgánico a través del compostaje. Les hablaba antes del reciclaje. Entonces dijimos y queda claro que el reciclaje es una forma de aprovechamiento cuando utilizo ese residuo como materia prima o transformo ese residuo en una materia prima de manera industrial. Es muy importante diferenciar la reutilización del reciclaje. En el reciclaje hay una transformación de ese residuo. En la reutilización es simplemente una utilización diferente al producto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las canecas de desinfectante que siendo un residuo especial o un residuo de manejo especial por tener contacto con residuos químicos peligrosos, yo en la granja lo puedo transformar en un pediluvio? Yo ahí no le estoy haciendo ninguna transformación desde el punto de vista industrial, simplemente lo corto y lo convierto en pediluvio y es una reutilización. Mientras que lo que hablábamos de las canastas de huevos sí es una transformación de tipo industrial de la materia prima, que no solamente disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades o de contaminación, sino que permite el uso nuevamente de un recurso, disminuyendo el impacto ambiental. Y la recuperación de áreas, esto es que quería ser como claro en esto. O sea, el propósito de los rellenos sanitarios es muy bueno. El problema es que es muy difícil encontrar zonas donde se manejen de manera adecuada o se haga una buena gestión de los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario bien manejado puede ser muy útil en ciudades o países o en zonas donde algunos terrenos que son definitivamente no, hay terrenos y eso pasa, hay terrenos que no limpian para nada y que necesitando recuperar de alguna manera ese terreno, un relleno sanitario puede ser una forma de recuperar ese terreno. Terrenos áridos, infértiles, que a través de un relleno sanitario se pueda presentar una estructura de recuperación de áreas y que no solamente va a permitir recuperar las áreas, sino que va a permitir disponer de esos residuos de manera apropiada, convirtiendo esas áreas de bajo valor en parques o en áreas de esparcimiento, que ese es el propósito. Lastimosamente en nuestro entorno no ha funcionado de esa manera, por lo que ya decíamos de las implicaciones que tiene un buen manejo de una buena gestión de residuos desde la separación. Vamos a mirar entonces un video para que entendamos un poco más el propósito y cómo deberían establecerse los rellenos sanitarios. Toda actividad humana genera residuos, que pueden ser residuos sólidos domiciliarios, industriales, entre otros, que requieren de procedimientos específicos para su tratamiento y disposición final. La gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Un relleno sanitario o cualquier otro sistema de manejo de residuos no va a funcionar si no se tiene una gestión integral de residuos desde el generador o desde la generación, teniendo en cuenta que son el conjunto de operaciones y disposiciones que permitan gestionar de manera adecuada esos residuos y que permitan destinar un sitio adecuado desde el punto de vista de la salud pública o desde el concepto de una zona de salud en cuanto a los riesgos que pueden generar a la salud humana, a la salud ambiental y a la salud animal. Teniendo en cuenta esto, es muy importante que el sitio o la metodología que se escoja para el manejo final de los residuos cumpla con características de volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final, y eso está establecido en el decreto 1713 del 2002, que es una de las normatividades que nosotros
tenemos en el país para un manejo adecuado de residuos. Teniendo en cuenta esto, entonces el resumen se da en este esquema donde tenemos la generación, la segregación o separación, el almacenamiento de esos elementos separados que van a permitir el aprovechamiento y la valorización y la disposición final de aquellos residuos que deban ser vertidos o que no van a tener otra forma de transformación que no sea el relleno sanitario. En la clase anterior habíamos hablado del tratamiento de las aguas residuales y la generación de los lodos. Cuando son aguas donde, como lo vimos en la planta, los que ya fueron, la cantidad de residuos que se pueden generar o de lodos en el manejo de esas aguas es bastante grande, esos lodos deben ser vertidos en un relleno sanitario de tal manera que estos aporten también a la transformación de esos residuos. Y creo que todos hemos oído hablar de las 4R, anteriormente eran las 3R, ya son 4, algunos eran de 6, pero básicamente entre las 4R tendríamos todo lo que tiene que ver con un manejo adecuado de residuos, que es, primero, reducir. ¿Cómo reducimos? Somos conscientes de que a mayor consumo, mayor consumismo, mayor generación de residuos. Entonces, una forma de pronto responsable de pensar en cómo podemos reducir los residuos o disminuir los residuos ordinarios es disminuir el consumo y reflexionar sobre si todo lo que usamos todos los días realmente lo necesitamos o somos más sujetos de un mundo consumista y de los medios de comunicación que nos llevan al mayor consumo. Una muy buena forma de aportar es reduciendo el consumo, porque de esta manera vamos a reducir también la producción de residuos y haciendo un uso eficiente de los recursos e insumos en todas las actividades. La otra es la reutilización, es buscar la manera de darle un uso alternativo a los productos que utilizamos para evitar la disposición final. El reciclaje, que ya lo mencionamos como una alternativa en la transformación de las materias primas, y la recuperación, que es más relacionada con lo que hablábamos del compost, el uso de las materias transformadoras que son susceptibles de transformación o de generación de energía, como el compost, o la generación de biomasa, por ejemplo, como se está haciendo en muchos sistemas de producción agropecuaria. Les había hablado entonces de la resolución 2184, que es la más reciente, y es la que estableció el cambio de la separación de los residuos, que es pues, básicamente la que todos creo que ya conocemos. Anteriormente, todavía con estas 3 áreas nos enredamos. A veces eran como, antes de esto eran como 7 canecas y uno no sabía qué hacer, o sea, terminaba en una encrucijada porque uno no sabía cuál era el sitio donde debería depositar el residuo. Pues se supone que se facilita un poco más, pero cuando vamos a revisar las canecas vamos a ver que la mayoría de los generadores, sobre todo nosotros que somos generadores de residuos, no estamos haciendo un uso adecuado de esta separación. Y esa separación es vital para el manejo adecuado de los residuos ordinarios o de las basuras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces hasta acá tendríamos lo que son el manejo o las alternativas de manejo adecuado de los residuos ordinarios, y entramos a un tema que es muy importante para todos nosotros. En todas las actividades que debemos realizar, en clínica, en granjas, en cualquier sitio, siempre vamos a tener un riesgo de generar residuos biológicos o residuos, y no solo biológicos, residuos especiales en general. Los residuos hospitalarios son un tema que nos involucra a nosotros desde nuestra profesión por todos los procesos que debemos llevar a cabo. Y los residuos hospitalarios son todos aquellos diferentes a los residuos ordinarios de los que ya hablamos, que se generan en laboratorios, hospitales, clínicas veterinarias, y que pueden llegar a convertirse en diseminadores de enfermedades y generar problemas de salubridad.
Si nosotros miramos este esquema, vemos cómo a veces pensamos en una clínica y pensaríamos que porque se generen los residuos peligrosos, los residuos ordinarios pierdan importancia. Por el contrario, tiene que haber un mejor manejo por el riesgo que existe en una clínica o en cualquier sitio donde se generen residuos hospitalarios, por el riesgo de que si no se manejan de manera adecuada, los residuos ordinarios se van a convertir en residuos peligrosos. Entonces es muy importante, sobre todo desde el principio, hacer una muy buena separación y un buen manejo de los residuos ordinarios para que estos, por un mal manejo, no se conviertan en residuos peligrosos. Yo no sé si ustedes han visto históricamente, a veces en las noticias aparecen, sobre todo en la costa, rellenos sanitarios o sitios donde están disponiendo residuos hospitalarios de manera inadecuada, venoclisis, agujas, una cantidad de elementos que nadie quisiera ver en un relleno sanitario. O sea, cómo un residuo hospitalario mal manejado puede llegar a convertirse en un aumento de riesgo en el mal manejo de los residuos ordinarios. Entonces, por eso, desde la misma generación del sitio del hospital, debe haber una claridad entre el manejo adecuado de los residuos ordinarios para que estos no se conviertan peligrosos y un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Ahorita vamos a ver que inclusive la cantidad y porcentaje de residuos hospitalarios que se generan es un porcentaje muy bajo con respecto a los residuos ordinarios. Sin embargo, lo que les decía, si no son bien manejados, pues aumentamos el riesgo de diseminación de enfermedades en caso tal de que los residuos ordinarios, porque quien los gestiona fuera del hospital asume que están bien manejados. Pero ¿qué pasa cuando no están bien manejados y se dan residuos peligrosos o residuos hospitalarios en los residuos no peligrosos? ¿Cuáles son los riesgos más importantes establecidos o validados científicamente, o los estudios que se han hecho de cuáles enfermedades están asociadas a una mala gestión de residuos hospitalarios, ya sea por la mala gestión del residuo hospitalario o por una mala gestión de ambos, de los residuos hospitalarios, de los residuos ordinarios en un sistema hospitalario? Hay unos causados por microorganismos, donde las más importantes o las más frecuentes relacionadas con un mal manejo de residuos han sido hepatitis, rubeola, tuberculosis, VIH, entre otras, y causadas por químicos, porque los químicos también son residuos hospitalarios especiales que pueden generar mutación, trastornos asociados a presentación de cáncer, infertilidad, leucemia, irritación de mucosas como el menor, pero que no debe ser descartable porque es un efecto que nos puede estar diciendo cómo se está dando una mala gestión de estos residuos químicos. Entonces, los sistemas hospitalarios y de salud sabemos que van a generar una gran cantidad de residuos de todo tipo, como lo decíamos en la gráfica anterior, y que es aquí, no quiero decir que no sea importante en nuestra vida diaria o en los residuos domésticos, de ahí la importancia que tenía una buena gestión, pero una mala gestión de estos residuos a nivel hospitalario pone en altísimo riesgo la salud de todas las personas, la salud ambiental, la salud animal en todos los sentidos. Realmente, por lo que decíamos de que no solamente se dispongan de cualquier manera los residuos hospitalarios, sino que puedan llegar a generarse contaminaciones o contaminantes con los residuos ordinarios, y que uno, por asumir que los residuos ordinarios se manejan de una manera menos exigente, puede aumentar el riesgo para las personas, los animales y el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud estableció hace algunos años una clasificación, pero como pasaba con residuos ordinarios. Teníamos una clasificación de no sé cuántas canecas, igual pasa el residuo hospitalario. Entre más clasificación tengamos, más dificultades vamos a tener en la separación. De hecho, pues se tenían colores y recipientes específicos para los infecciosos, para los patológicos, para los punzantes, los genotóxicos, los farmacéuticos,
químicos diferentes a genotóxicos y farmacéuticos, químicos relacionados con metales pesados, contenedores presurizados y residuos radiactivos. Esto, desde el punto de vista práctico administrativo, es inmanejable. Entonces, ¿qué se optó? Por tener una clasificación más general que permita por lo menos contener y disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, en el caso de los recipientes rojos o bolsas rojas, vamos a depositar todo lo que son residuos infecciosos, patológicos, básicamente. Los cortopunzantes, ya sabemos cuál es el método de disposición, los guardianes. Y vamos a mirar qué otras alternativas existen para los químicos, teniendo en cuenta los riesgos que se presentan. Entonces, la clasificación más adecuada, manejable es, como les decía, los residuos biológicos. Básicamente se consideran todos aquellos elementos que hayan estado en contacto directo con pacientes, sus fluidos o sus desechos. Entre estos se consideran materiales de las salas de aislamiento de los pacientes, material biológico, sangre animal o humana, productos y derivados, residuos anatomopatológicos y quirúrgicos y los residuos cortopunzantes, teniendo en cuenta que todos estos se van a disponer en contenedores o bolsas rojas y estos en los guardianes. Los residuos biológicos, lo que les decía, constituyen aproximadamente entre un 10 y un 15% del total de los residuos hospitalarios. Miren que uno diría, pues sí, es una cifra importante, pero no es tan grande como la de los residuos ordinarios que vamos a ver ahora. Sin embargo, si no son bien manejados, pues obviamente el riesgo es muy alto para la transmisión de enfermedades. Tenemos otros residuos considerados como especiales, donde se agrupan los químicos peligrosos, los farmacéuticos y los radioactivos. Estos residuos especiales son aquellos que no estuvieron en contacto con el paciente ni con agentes infecciosos, pero que por su naturaleza constituyen un peligro para la salud, ya sea por características de que sean corrosivos, reactivos, inflamables, radioactivos, tóxicos o explosivos. Y constituyen aproximadamente un 5% de todos los desechos hospitalarios. Ahorita les vamos a mostrar cuáles son los elementos que se tienen para la separación de estos residuos. Y, como les decía, los terceros residuos son los residuos comunes, que de estos ya hablamos, son los mismos de los que hablamos al principio de la clase, que constituyen un 80% de los desechos hospitalarios. Sin embargo, no representan un peligro. Sin embargo, lo que les decía, si los anteriores no están siendo dispuestos o separados de manera adecuada, van a poner en riesgo el 80% de los residuos generados en un hospital o en actividades hospitalarias por un manejo inadecuado de estos residuos hospitalarios. Habíamos hablado entonces de los desechos, cómo se van a dar estos desechos. Normalmente, entonces, lo que les decía, la norma de la Organización Mundial de la Salud hablaba de bolsas negras para productos anatomopatológicos, anatómicos, y para los patológicos y los demás, las bolsas rojas. Hoy por hoy, todo va en bolsa roja, en algunos lugares se hace esa separación adicional, pero todo lo que sea residuo biológico se considera en bolsas rojas. Las cajas de cortopunzante en guardianes, y la recomendación es que anteriormente se decía, bueno, es que para de dos males el menor, entonces que esté en una finca no tiene un guardián, entonces que diseñe de manera creativa un guardián con una botella. Eso funcionaba cuando las botellas eran de un material más duro. Hoy por hoy las botellas de agua o de cualquier otro material son muy débiles en su composición de plástico, entonces el riesgo de chuzarse es muy alto. Entonces la recomendación es para una finca, para una hacienda, para una granja, comprar el guardián y manejarlo de manera adecuada. Ahorita vamos a hablar del llenado del guardián, que a veces es pasado como por encima, y es muy importante tener en cuenta las recomendaciones, las indicaciones que se tienen sobre el llenado de los guardianes.
Y vamos a mencionarles ahorita un poquito sobre las cajas o los contenedores para manejo de quimioterapéuticos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así quimioterapéuticos? Sí. En clínicas, en pequeños, hoy por hoy se utilizan muchísimos medicamentos para quimioterapia. Yo me acuerdo cuando yo vi farmacología que de los que más me acuerdo son del metotrexate y el avicristina. No sé si todavía se utilizan. ¿Ustedes no vieron quimioterapéuticos? Farmacología. Bueno, en medicina de pequeños seguramente les van a hablar o les... ¿Ya terminaron? Bueno, si algún día se van a dedicar a los pequeños, les va a tocar estudiar sobre tratamientos, pero mire que Nicolás sí se acordaba de Cristina, metotrexate, ¿cuál era el otro? Bien, Cristina, como pequeño. Nicolás le gusta leer páginas. Bueno, vamos a mirar este video y enseguida les hablo de los Materiales cortopunzantes. Si en tu jornada de trabajo operas con frecuencia materiales cortopunzantes o materiales biológicos, es posible que te expongas a claras situaciones de peligro. Una mala aplicación de la fuerza o errores en la manipulación de estos pondrán en riesgo la salud de tu cuerpo y manos. Para evitar los riesgos a los que te expones a diario, es primordial extremar todos los cuidados. Por eso, necesariamente debes seguir las siguientes recomendaciones. Recuerda que cuando vayas a manipular elementos cortopunzantes, es primordial utilizar siempre y obligatoriamente todos tus elementos de protección personal. Mantén siempre la atención y concentración en la labor que desarrollas. Así evitarás correr riesgos innecesarios. Ten presente que una vez que hayas utilizado el material cortopunzante, debes eliminarlo inmediatamente en los contenedores habilitados para ello y jamás recapsules las agujas. Recuerda que siempre debes almacenar los desechos solo en los lugares habilitados para ello y nunca sobrepases los 3/4 de la capacidad de los contenedores. Ante cualquier situación de peligro que se genere a partir de errores de manipulación o almacenamiento, debes informar de forma urgente y oportuna a las autoridades competentes. Aplicando estas medidas preventivas, reduces al máximo la posibilidad de sufrir lesiones o accidentes por el manejo de materiales cortopunzantes. Trabajador, cuida tu vida. Ayúdanos a ayudarte. Uno de los mayores peligros o riesgos que existen en el manejo de residuos biológicos para nosotros o para el resto es la falta de planeación. Y siempre vamos a tener una disculpa para no planificar los manejos de los residuos. Y pasa mucho, porque lo he visto muchísimas veces en el CBZ, en rotantes, que siempre una clínica veterinaria, siempre, sobre todo si hay urgencias, usted siempre va a estar en función de las urgencias. ¿Qué pasa? Que usted pierde la visión sobre lo que debe estar planificado y manejado de manera adecuada y aumenta los riesgos de accidentalidad. Ejemplo, los guardianes. Los guardianes tienen un punto, como lo veíamos en el video, de llenado, un punto límite. Y entonces, si no hay alguien que esté encargado de estar monitoreando cuando se va a llenar el guardián, pues usted simplemente resolviendo las actividades del hospital o de la clínica, usted sigue metiendo ahí elementos hasta que mira a ver cómo lo ubica. A veces casi que como con la basura en la casa, que mirando a ver si jugando como el de las peloticas, si no se le caen las peloticas, la basura, lo mismo con las agujas, cuando se va a meter la aguja, se pinchó. Y otra cosa, que ustedes consideran que un pinchazo, eso no vale la pena. Un pinchazo puede representar que usted adquiere una enfermedad zoonótica en el momento en que está atendiendo. Pero entonces siempre que ustedes se pinchen, deben notificar ese pinchazo, por mínimo que sea, como un accidente de trabajo, porque ustedes no saben el riesgo que representa y los exámenes que le tengan que hacer, porque en ese caso usted puede adquirir una brucela canis
o cualquier otra enfermedad zoonótica que pueda adquirir por la atención a esos animales que está teniendo allí. Entonces es muy importante el manejo de los guardianes. Las bolsas, entonces, las bolsas de contenedores grises, en el caso de los residuos ordinarios, obviamente hay una separación previa que ya vimos de los residuos ordinarios, pero que estos deben tener un elemento de separación precisamente para evitar la contaminación con residuos especiales. Entonces, una de las formas de separar los residuos ordinarios de contenedores especiales grises para separar esos residuos ordinarios de los residuos especiales. La mayoría de los residuos van a ser relacionados con residuos infecciosos o residuos biológicos, deben ir en contenedor rojo, bolsas rojas, que son todos esos elementos de los que ya hablamos. Y en el caso de los guardianes, que pueden ser, por lo general los guardianes no son como estos, pero en algunas situaciones pueden encontrar guardianes amarillos, pero la mayoría de las veces son rojos, que consideren el material de estos elementos para que realmente ejerzan de aislamiento de los cortopunzantes y que el espesor impida que sean perforados, además de considerar el nivel de llenado. Y les hablaba de los contenedores verdes o amarillos, contenedores especiales para almacenar desechos especiales, como son los de quimioterapia, específicamente en hospitales de pequeñas. Quería mostrarles esta foto porque me llamó mucho la atención cuando estaba buscando información sobre los recipientes para quimioterapia, que para los niños, cuando les están haciendo quimioterapia, es una forma de estimularlos mentalmente para que su tratamiento sea exitoso. Les hacen unos recipientes de aislamiento de material quimioterapéutico con elementos alusivos a superhéroes. Esto era como algo adicional que quería mostrar. Pero en general, entonces, siempre buscando elementos de un plástico denso que permita el aislamiento, como los contenedores amarillos especiales para la disposición de residuos o empaques o elementos que hayan tenido contacto con estos residuos de elementos quimioterapéuticos. ¿Cuál es el proceso de eliminación? Ustedes conocen las rutas biológicas, ¿cierto? ¿Han oído hablar de las rutas hospitalarias, las rutas biológicas de recolección de residuos? No, que uno debe pagar un dinero adicional para poder disponer, eso no lo recoge el carro de la basura, eso lo tiene que recoger otro vehículo. De hecho, nosotros en Jericó pagamos una cuota mensual a un servicio que nos prestan para toda la universidad, para todos los centros de la universidad con las rutas biológicas, y que es el hecho de que los productos especiales hospitalarios que se generen en cualquiera de los sitios de práctica en el centro de la universidad o en cualquier sitio donde se generen residuos hospitalarios deben tener un manejo diferente a los residuos ordinarios. Pero otro paga independientemente de la cantidad. No, usted lo paga por peso. Usted se lo cobran por peso. Entonces tiene una base, un valor básico, y a partir de ese valor se incrementa dependiendo del peso de los residuos generados. Hoy por hoy ya muchas de esas empresas tienen hornos especiales para la incineración. El único manejo que puede tener los residuos hospitalarios adecuado es la incineración, porque es el único que garantiza la desnaturalización de los agentes que pueden transmitir enfermedades. Anteriormente, como les decía, esto podía también convertirse en una fuente de energía para empresas como las cementeras que negociaban o recibían estos residuos de manera como un combustible para los hornos que ellos manejan en el procesamiento de los cementos y otro tipo de elementos industriales. Es un tratamiento básicamente por oxidación térmica que va a convertir la fracción combustible de los residuos en gases, y un residuo inerte que debe ser dispuesto de manera adecuada. Ese residuo que se genera después de la incineración, ese sí se puede disponer en un relleno sanitario, pero solo después de haber sido sometido a altas temperaturas. Estos hornos
miren las temperaturas a las que llegan. Con eso pues uno garantiza la eliminación de cualquier elemento de riesgo. Son hornos de doble cámara de combustión, uno entre 600 y 800 grados centígrados y una segunda cámara de 1000 a 1200. Por eso inclusive las agujas o elementos metálicos muy pequeños pues quedan desnaturalizados con esas temperaturas. Son condiciones controladas con tiempo y turbulencia y deben contar con un filtro y lavado de gases. O sea, no cualquiera puede tener estos hornos. Nos tenían a cementeras, hoy por hoy ya muchas empresas entonces que prestan servicio han invertido en montar sus propios hornos. Para poder generar esto deben contar con permisos especiales para la emisión de gases. Es la única forma permitida para el manejo de residuos hospitalarios. Por eso es absurdo que uno en alguna situación pueda llegar a encontrar en rellenos sanitarios o en otro tipo de lugares venoclisis, agujas o bolsas rojas mal dispuestas con sangre o otros materiales, porque pues eso son un alto riesgo para no solo la salud humana sino para la salud animal. Y pasa en muchos lugares, seguramente que sigue pasando, pero lo importante es que nosotros como responsables desde algún punto de vista de la salud pública podamos convertirnos en replicables de cómo se debe hacer el manejo adecuado de estos residuos. Yo sé que aquí hay muchos de pequeñas, pero yo he estado muy desconectado de ese mundo. No sé hasta qué punto todavía hay clínicas veterinarias muy antiguas que todavía hacen revelado con material de radiografía. Prácticamente eso ya todo el mundo lo hace con un CD, ¿cierto? Pero yo no he querido sacar esto de la clase porque a mí me tocó y todavía habrá sitios en algún municipio recóndito o en algunas situaciones donde se hagan radiografías de manera tradicional. Entonces, pues si alguno de ustedes tiene conocimiento de eso, pero por eso todavía lo considero. Y es que cuando nosotros hacíamos radiografías, nos tocaba casi que también, como entender, nos tocaba estudiar fotografía, o revelado por lo menos. Entonces nos tocaba meternos a un cuarto oscuro. Cuando yo roté, sí, muchos años, pero pareciera historia patria, pero había un cuarto oscuro, como en las películas cuando la gente va a revelar fotografías, y no faltaba el compañero imprudente que abría la puerta y se revelaban a uno todas las radiografías, y tocaba volver a coger al perro, que había sido súper difícil, cogerlo, inmovilizarlo, exponerse otra vez a rayos X, exponer al perro, pero bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Que había unos residuos de ese revelado que había que disponer de manera adecuada, como pasa muchas veces con los aceites en las herbitecas, que usted no puede tirar esos aceites a cualquier parte, sino que tiene que tener una disposición especial. Además, porque muchos de esos líquidos, yo no sé si ustedes saben que en las radiografías tradicionales había, para que se fijara el material, había acumulación de plata. Entonces los recicladores perseguían muchísimo las radiografías históricamente, pues no sé si hay todavía algunos elementos que pueden generar ese tipo de material en las tomografías o otro tipo de ayudas diagnósticas, pero era muy utilizado porque cuando se separaba ese material se lograba recuperar algo de plata. Entonces obviamente usted tenía que recuperar una cantidad de radiografías muy grande para recuperar algo que valiera la pena con respecto a esto. Y esos elementos eran altamente contaminantes, entonces debían ser dispuestos por lo menos a la empresa que los vendía o una disposición especial para no eliminarlos con los residuos ordinarios. Entonces era algo que quería complementar. Y como conclusiones de esta clase, entonces tener en cuenta, sobre todo en los residuos hospitalarios, que los centros de salud, tanto públicos como privados, generan, y en el caso pues, de las clínicas veterinarias sobre todo, y tener en cuenta que no son solo clínicas veterinarias, sino cualquier sitio donde hagamos intervenciones, van a generar una gran cantidad y diversidad de desechos que si no se separan y se manejan de manera adecuada, pueden ser un riesgo muy alto para la salud pública. La mayoría ya dijimos que no representan
consumo alto. Sin embargo, esto genera como una despreocupación, lo que les decía, o sea, cuando decimos que la mayoría de los residuos de una clínica veterinaria no son importantes o no son tan graves desde el manejo, puede convertirse en un elemento que se contamine con un mal manejo de los residuos y pueden en ese sentido convertirse en un gran peligro para la salud pública, la salud animal y la salud humana, y la salud ambiental. Y esto pues se va a manifestar básicamente por malos o deficientes o nulos protocolos de manejo de desechos. Son muy importantes todos los que han pensado, que seguramente aquí hay varios que han pensado en montar su propia clínica veterinaria, van a tener que tener muy presente dentro de ese proyecto cómo van a hacer el manejo de esos residuos, porque es una responsabilidad muy alta desde el punto de vista de la salud pública. Y todo esto se va a evidenciar en un problema de información y baja voluntad política en muchos casos, pero también una baja voluntad por parte nuestra. Recuerden que nosotros somos replicadores de la información de salud pública para empoderar a las personas que están a nuestro alrededor y que puedan ejercer algún tipo de responsabilidad frente al manejo de los residuos. Los desechos hospitalarios considerados peligrosos se hallan presentes también entre los desechos domésticos y municipales, gracias a esa mala gestión o esa despreocupación que tienen muchas personas del manejo de los residuos. Preguntas. Listo,